Tengo el gran gusto de presentarles a la doctora Vilma Sánchez de Castillo, que además de doctora es doctora de diplomado. Eso es un comentario. Doña Vilma, me gusta que le diga doña Vilma, la doctora Sánchez de Castillo es graduada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y parece que está estudiando mucho. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Chile, la Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual en la Universidad de Castilla-La Mancha y su doctorado en la Universidad de Carlos III de Madrid. Ella es doctora en Derecho Privado y de Empresa y su tesis doctoral tuvo que ver con el derecho de las comunicaciones, ¿verdad? Y en particular ha estado trabajando el tema del derecho del comercio electrónico y es la redactora del proyecto de ley que está en la corriente legislativa, por iniciativa suya, si no me equivoco. Ahora tenemos muchos problemas, tenemos muchas trabas, muchos vacíos legales, muchas incoherencias que nos van frenando en la incursión de las nuevas tecnologías de la electrónica en lo que es el desarrollo de la economía. Pero hay soluciones, tenemos muchas soluciones, tenemos mucho por hacer y tenemos muchos espacios donde incursionar. Lo primero que les voy a empezar diciendo es que el derecho del comercio electrónico es un derecho uniforme. ¿Qué es el derecho uniforme? Muchos se preguntarán, bueno, debe ser algo como derecho internacional privado. Yo soy abogada, sé que algunos de aquí no son abogados, otras personas sí, pero en este tipo de materias el conocimiento interdisciplinario es muy importante, porque no podemos ser solamente abogados y basarnos solo en el derecho, si no vemos lo que es la práctica comercial, si no vemos lo que es el desarrollo de las tecnologías y lo que se puede lograr con esto, pero tampoco podemos trabajar en el sector de la informática sin tener en cuenta también el respeto a los derechos que tienen las personas y cómo desarrollar este tipo de materias desde un punto de vista ético. Entonces, por ahí va el asunto. El derecho uniforme del comercio internacional se ha extendido a lo largo de los años y una de las más importantes agencias formuladoras que a este respecto existe es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que en adelante me voy a referir a ella como la UNCITRAL. La UNCITRAL surge, y me imagino que esto sí la conocen más, la Cámara de Comercio Internacional, con el tema de los 5 TERMS, todas estas son agencias formuladoras. ¿Y qué es lo que pasa? Al ser el derecho al comercio electrónico derecho uniforme, partiendo de esa premisa, ¿qué es lo que pretendemos? Uniformar el derecho a nivel internacional. ¿Por qué? Porque este tipo de disciplinas no encaja solamente en Costa Rica, sino que esto se desarrolla a nivel mundial. Y cuando interviene Internet o cualquier otra tecnología que en el futuro se desarrolle, las fronteras de los estados llegan a desaparecer. Entonces la comercialización y los negocios no van a estar en las fronteras de Costa Rica. Entonces, para poder comunicarnos y poder entendernos bien, lo que debemos hacer que es uniformar el derecho a nivel internacional. Desde el año 1996, la UNCITRAL dictó la Ley Modelo de Comercio Electrónico. Este tipo de normativas no son vinculantes para los países. Si los estados quieren incluirlas dentro de sus ordenamientos lo hacen, si no quieren hacerlo no lo hacen, pero simplemente es una forma que tiene este tipo de organizaciones de instrumentalizar y de extender el derecho a todo el mundo. Ya muchos países, incluso los países de origen anglosajón, como Estados Unidos, la Unión Europea, que es derecho continental europeo como el nuestro, ya lo han incluido dentro de sus normativas. Entonces, el derecho uniforme no es como el derecho internacional privado, donde básicamente lo que se da aquí es un derecho resolutor, un derecho conflictual. ¿Por qué? Porque se da el conflicto a nivel internacional y el derecho internacional privado lo que viene a decir es dónde se va a resolver ese derecho, o sea, en qué foro, en qué país, en qué jurisdicción, quién lo va a resolver y qué derecho se va a aplicar. Pero el derecho uniforme viene a sentar las bases, viene a darnos el derecho de fondo. Esto se va a regular de esta y esta y esta manera. Entonces ya no va a ser solamente el lugar, sino que las personas van a saber cuáles son sus derechos, cuáles van a ser sus obligaciones. Surgen a partir de esta instancia una serie de principios que se han asentado a nivel internacional desde los años 90, como lo son la equivalencia funcional.
¿Qué es la equivalencia funcional? Eso lo que quiere decir es que todos los actos electrónicos van a tener la misma validez, los mismos efectos jurídicos y la misma importancia que un documento escrito. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que no puede existir una discriminación, no puede existir un repudio a un documento por la sola forma de encontrarse en materia electrónica. Por eso es que muchos estados, ya nosotros lo tenemos gracias a la ley de firma digital, ya han incluido expresamente en sus ordenaciones este tipo de máximas. Luego tenemos otra máxima que es la de la neutralidad tecnológica, que esto es muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes saben, bueno, yo no sé muchos de acá, como consumidores, como personas que viven en estos espacios, que la tecnología camina a pasos acelerados. Entonces, lo que en un momento era electrónico y era muy desarrollado, el fax, el telegrama y todos estos medios de contratación a distancia, ya están siendo superados. Entonces, el principio de neutralidad tecnológica lo que quiere decir es que yo no puedo regular sobre una específica tecnología. Por ejemplo, ahora tenemos la firma electrónica avanzada, como le llamamos aquí la firma digital, que es una de las muchas clases de firmas electrónicas avanzadas que existe, pero yo no puedo regular sobre la base de que solo esa firma digital existe, solo esa firma electrónica avanzada. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Ya hay firmas cuánticas, que aunque son de doble clave también, pero tienen sistemas de seguridad mucho más amplios, mucho más engrandecidos que una firma de clave pública, de tecnología simétrica. Entonces, partiendo de estos principios, es a partir del momento en que se deben de desarrollar este tipo de normativas, de este tipo de legislaciones. Entonces yo le dije a don Ignacio que me planteara una serie de preguntas, porque a veces este derecho es muy técnico, y yo he dado clases de posgrado y a veces ni los propios abogados entienden, porque es como cambiar las prerrogativas, lo que les enseñaron en la universidad, y es como un paso más adelante. Entonces a veces cuesta mucho. Entonces él me preguntaba, bueno, dentro de los avances legales en temas relacionados con las tecnologías electrónicas y digitales, hay muchos avances legales. Por ejemplo, bueno, tuve la oportunidad de estudiar en España, estudié todo lo que es el derecho comunitario, y ellos desde los años 90, la Unión Europea vino introduciendo a sus estados poco a poco a lo que es la sociedad de la información, vinieron estableciendo a partir de cuándo se iba a regular, cómo se iba a regular, como un poco a poco, ir creo que haciendo conciencia no solo a las personas, sino también a los estados miembros de este tipo de tecnologías y de cómo debían regularse. Entonces surge, por ejemplo, la primera directiva en derecho comunitario. El derecho comunitario es muy complejo, ¿verdad? Es parte de un sistema de integración muy complejo, y ellos dictan, les voy a hablar de dos instrumentos que ellos tienen. Una son las directivas. Las directivas que ellos dictan no van a ser de aplicación directa para los estados miembros, sino que los estados miembros en un plazo de 2 años tienen que incorporarlas a sus ordenamientos. Entonces son normas de mínimos. Al ser una norma de mínimos, los estados están obligados a introducirlas con esas especificaciones mínimas. Si quieren regular más allá de ese punto, pues lo hacen. Hay otros que son, por ejemplo, los reglamentos, que sí son de aplicación directa y de aplicación obligatoria. Entonces, de la primera que les voy a hablar es de la Directiva 2000/31, que es el de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Como ven, esta directiva es del año 2000. Ya desde el año 2000, la Unión Europea viene regulando este tipo de materias. No introdujo a ciencia cierta lo que eran los principios del derecho uniforme al comercio internacional de que les hablé. Tampoco introdujo sus elementos. Hay elementos objetivos, elementos subjetivos. Por ejemplo, hablamos de comunicación electrónica, de mensaje de datos, y ustedes a veces, no sé si en su trabajo o a veces en los periódicos ven que hablamos de documentos digitales, documentos informáticos. Hay muchas palabras para decir lo mismo, pero hay una jerga que es uniforme, que es internacional y que todo el mundo lo entiende, y ese es el mensaje de datos. Entonces, el mensaje de datos es, por ejemplo, un correo electrónico, es una comunicación que usted manda cuando ustedes hacen tal vez una contratación por internet y es clic, acepto, eso es un mensaje de datos. Ahora se les está llamando comunicación electrónica. En su momento, la Unión Europea, bueno, dicta esta directiva se transpone en los Estados miembros. Muchos de estos estados de la Unión Europea
básicamente traslaparon lo que decía la directiva. España fue un poco más allá y se metió pues a hablar de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, introdujo ya un poco más complejo y mucho más restrictivo que lo que se había dado en la ley modelo. Luego surgen otras leyes modelo que tienen otras directivas que tienen su base más bien en lo que es protección a la intimidad en materia de comunicaciones electrónicas. Aquí tenemos la directiva 2002/58, que esa es muy importante porque va sentando lo que es más o menos el tránsito de las comunicaciones electrónicas a través de las redes privadas, redes públicas de telecomunicaciones. Entonces, ya en España surge en el año 2002 la ley 34/2002, que es de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Entonces vemos cómo son normativas que tienen una larga data, que tienen un largo desarrollo. En el transcurso de los años han sufrido muchas modificaciones. ¿Por qué? Porque esto es un derecho nuevo, entonces nosotros no sabemos qué va a pasar, si lo que estamos haciendo está bien, son suposiciones, somos humanos. Pero lo bonito de este derecho es que puede irse cambiando, puede irse modificando, ya sea a través de jurisprudencia, ya sea a través de doctrinas, ya sea a través de modificación de las leyes, y por eso surge ya el interés mío por venir y formular una ley de comercio electrónico en nuestro país. Durante varios años he venido escribiendo sobre el tema, qué es lo que debe contener una ley de comercio electrónico, qué es lo que nos va a aclarar, cuál es la incertidumbre que nos va a concretar. Bueno, y ya lo que faltaba era hacer la ley está en la corriente legislativa desde hace poquito, como año y medio más o menos. Entonces, bueno, me voy a referir ahora a la segunda pregunta. ¿Por qué el comercio electrónico y los negocios digitales necesitan legislación o regulación particular? Cuando surgen las tecnologías de la información, no sabía qué hacerlas. Entonces, bueno, nos decían, no, la verdad es que Internet fue creado en libertad, es un espacio libre para transitar, y eso es lo bonito de Internet. Entonces, ¿para qué regularla? La verdad es que no ocupa regulación. Otros decían, no, como este es un espacio desconocido, que no sabemos hacia dónde vamos, de dónde venimos, hacia dónde va a llegar, más bien hay que regularlo de una manera muy fuerte, muy fuerte. Una teoría intermedia decía, bueno, hay que sentar máximas, hay que sentar principios elementales, principios básicos, a partir de los cuales se vaya desarrollando todo el espectro de lo que es el derecho al comercio electrónico o derecho informático. A mí me gusta más decir derecho al comercio electrónico. Y estos blancos, estas lagunas, bueno, que se vayan resolviendo por el tiempo, porque también hay mecanismos de autorregulación, que es lo que ustedes conocen como códigos de conducta, que muchas veces, bueno, las entidades bancarias tienen sus códigos de conducta. Ustedes a veces también cuando contratan en línea, ven, bueno, esta página, este prestador de servicios está adscrito a tal código de conducta y ustedes ahí pueden tener acceso a él. Entonces, mucha gente decía, bueno, basta con reformular, bueno, algunos decían, no, los mecanismos, por ejemplo, que regula el Código de Comercio, el Código Civil, no hay que reformularlo porque la verdad, pues eso sí es. Se habla de contratación entre ausentes, se habla de eso, entonces con esto se hace válida la contratación por medios electrónicos. Otros decían, no, lo que hay que hacer es modificar el Código Civil y el Código de Comercio. En mi criterio, bueno, y a través de mi experiencia, llego a la conclusión que lo que hay que hacer es sentar una ley marco en comercio electrónico que venga a dar las bases, que venga a dar los principios y que regule no solo el derecho civil y mercantil. Por derecho civil y mercantil, para que me entiendan, es la contratación, por ejemplo, que hacen entre empresarios o la contratación que se hace entre empresarios y consumidores. Entonces, creo que la mejor opción para tener claridad, para ir a lo que nos pide el derecho moderno, a lo que nos demanda el derecho moderno, lo más fácil, lo más sencillo es incorporar en nuestras legislaciones una ley marco en materia de comercio electrónico, que eso es lo que vengo a decir. ¿Y por qué? ¿Qué posibilidades hay de no usar el micrófono? O sea, la diferencia en velocidades entre la regulación, la legislación
y el desarrollo de la tecnología cada vez es más grande. Entonces no es un esfuerzo difícil tratar de regular el uso de la tecnología. Porque cada vez la diferencia es más grande. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de acoplarnos a eso, y les hablo yo de la neutralidad tecnológica. Las normas tienen que ser lo suficientemente abiertas, lo suficientemente sencillas y técnicas para envolver la tecnología presente, incluso la pasada. ¿Por qué? Porque hay legislaciones que dicen que es comercio electrónico lo que se haga a través del fax, medios eléctricos, o lo que se haga en el futuro. Por eso uno no puede casarse con una tecnología específica al momento de dictar este tipo de regulación. Eso es lo importante, dar esa amplitud. Pero o sea, la tecnología del papel dio origen a todas las leyes que tenemos hoy. Ajá. Y la tecnología obviamente cambió. Cambió. Entonces nos están diciendo que ahora necesitamos nuevas leyes. Hay un principio que se llama, que eso no se los dije, para no hacerme tan técnica, que es el de inalteración del derecho preexistente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no vamos a crear un nuevo derecho para la contratación electrónica. Las bases las tenemos, ¿verdad? Pero sí hay que ir sentando nuevos principios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una contratación entre ausentes, cuando usted le mandaba una carta a usted y le llegaba al mes, que mandar un correo electrónico. Es mucho más rápido, se regula bajo los mismos principios, pero entonces ya entra aquí, bueno, ¿cuándo considero yo que el contrato se perfeccionó? Al momento en que usted le dio clic y mandó el correo electrónico, al momento en que usted dio el clic, pero ese mensaje sale de su esfera de poder para ya entrar a la esfera de poder suya y usted lo recibe. O sea, hay cosas que hay que ir determinando, ¿verdad?, en este tipo de materias, y por eso es que este principio de inalteración del derecho preexistente va variando. Y es uno de los más débiles que se dice. Déjame darte un ejemplo de cómo cambian las cosas. Hasta ahora, todos los contratos de negociaciones han sido entre personas, los que tomamos decisiones como personas. Pero ya hay autómatas empezando a tomar decisiones, ¿verdad? Y van a haber carros sin chofer y aviones sin piloto y toda clase de autómatas tomando decisiones y actuando en la sociedad. ¿Cómo se va a regular eso? Pues hay otros elementos subjetivos dentro del derecho uniforme. Por ejemplo, están los iniciadores. ¿Quién es el iniciador? El iniciador es la persona que por su cuenta, aunque yo ponga otra persona, pero doy la orden de enviar ese correo electrónico. Les hablo de correo, puede ser cualquier cosa, pero les hablo de un correo electrónico. El destinatario es aquella persona designada por el iniciador para recibir ese correo electrónico. Ahora, surge la figura del intermediario, que es lo que podríamos hablar en derecho, un representante. Entonces viene el intermediario, puede ser un mecanismo automático, ¿verdad?, que mande algún tipo de comunicación, algún tipo de mensaje por orden del iniciador. Entonces, todo eso, por ejemplo, eso se está regulando ahora en la ley, que ahora les voy a comentar. Ya hay normativas, entiendo, en otros países, que incluso dentro de este tipo de regulación están incluyendo la robótica. Y eso es muy importante, va cambiando. En esta ley que se introdujo aquí a la Asamblea Legislativa, no quise ir tan allá porque, para no complicar más las cosas, creo que lo importante es partir de lo básico, de lo elemental, de lo fundamental, con las reformas que ya se han dado a lo largo del tiempo, que ya les voy a comentar cómo fue que preparé este proyecto de ley, para ir introduciendo, y a partir de ahí ya se sigue explotando. ¿Por qué? Porque tenemos falta de regulación también en medios de pago electrónicos, dinero electrónico. Aquí todavía no sabemos si ya en otros países ya eso se está regulando. Por ejemplo, ¿qué es lo que se necesita en una ley de comercio electrónico? ¿Qué debe entenderse por contrato electrónico? Ahora no sabemos qué es un contrato electrónico. Puede ser donde la oferta y la aceptación se den por medios electrónicos, pero otra gente dirá, bueno, que también el cumplimiento se haga por medios electrónicos, el cumplimiento, digamos, el medio de pago. Pero puede ser que no. Entonces, este tipo de normativas vienen a definir qué es un contrato electrónico. ¿Qué es un servicio de la sociedad de la información? ¿Alguien sabe qué es un servicio de la sociedad de la información? Es más, ni lo han escuchado. Bueno, seguramente. Servicio desmaterializado. Bueno, un servicio de la sociedad de la información, desde el año 98 la Unión Europea dijo que era un servicio de la sociedad de la información. Va a ser un servicio prestado a distancia. Entiéndase distancia física entre las partes.
Porque usted puede estar aquí y puede estar él ahí, tienen una computadora, yo le acepto usted un contrato, pero están juntos. Entonces, lo que importa aquí es la distancia física, por eso estamos hablando de contratación a distancia. Y ya surgen un montón de aristas y un montón de dudas, bueno, es un contrato entre presentes, entre ausentes, por la velocidad del medio. Por eso es que ya, bueno, por ejemplo, por teléfono se considera que es contratación entre presentes. Y eso lo veríamos igual con las videoconferencias. Pero ¿qué legislación de aquí nos dice eso? Ninguna. Otra característica del servicio de la sociedad de la información es que es oneroso. Oneroso es que represente una ganancia para el prestador de servicios, aunque yo no pague. Por ejemplo, si compro algo por internet, ahí estoy pagando, estoy dando una retribución. Si estoy prestando una publicidad, y por ver la publicidad, por ver el anuncio comercial, no estoy pagando nada, pero representa una actividad económica para el anunciante. Entonces partimos de esa premisa, tiene que ser por medios electrónicos. Bueno, tenía yo una discusión con don Ignacio, porque evidentemente no soy informática, y se habla de medios digitales, de medios electrónicos. Ahora el derecho internacional lo que está haciendo es introduciendo y englobando todos estos medios electromagnéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, todo esto dentro de lo que es la definición de contrato electrónico, como electrónico. E incluso ya se está hablando de electronificación. Cuando hablábamos de digitalización, ahora en la jerga internacional, la voz que se quiere incluir para todo esto es la de electronificación, y así se está haciendo ahora en un proyecto de ley que se está conociendo en España, que es de reforma al Código Mercantil. Bueno, otra de las características del servicio de la sociedad de la información es que sea petición individual de una persona. ¿Por qué? Porque no es que a mí me lleguen las cosas, sino que me tengo que conectar a internet, tengo que bajar la aplicación, que pedir el servicio. Entonces, por ejemplo, no es que yo me voy a poner a ver una película, porque eso está difundido para todas las personas, sino que yo pida la película, ya hay sistemas, Netflix, todo eso, que yo pido, yo contrato el servicio. No es que ya le están dando ahí, ya me conecté, no, sino que sea petición individual de una persona. Entonces todos estos, aunque ustedes los ven así un poco desordenados, nos van aclarando cuál va a ser el cometido, cuál va a ser el fin, cuál va a ser el objeto, el ámbito de aplicación de este tipo de normativas. Sí. Pero no sé si interpreto la intención de la pregunta anterior de Roberto, pero es cuando hay agentes, ¿verdad?, que incluyen cierto tipo de reglas que han sido especificadas, digamos que algorítmicamente, y ciertos protocolos que están definidos entre dos entidades, pero son sus sistemas los que interactúan como agentes de, por ejemplo, en sistemas de producción justo a tiempo, ¿verdad?, donde el fabricante, el computador, ¿verdad?, tiene integrada su cadena de suministros con sus proveedores, y aquel otro puede consultar los niveles de inventario de las mercancías que provee, o los insumos que provee un proceso de producción, y los agentes, no seres humanos sino agentes operando con reglas, tiran los pedidos para que el otro los supla en cantidad y en tiempo, de manera que el flujo de producción se esté dando según los planes de producción que están estipulados, ¿verdad? Entonces, no sé en qué medida este tipo de interacción es comercio electrónico, ¿sí?, y es válido. Pero está también contemplado dentro de la propuesta. Dentro de la propuesta está. Ahora más o menos les voy a decir cuáles son las definiciones que incluí dentro de la propuesta de la ley. Bueno, entonces, también hablamos de si la regulación del comercio electrónico alcanzaría las negociaciones realizadas en entornos cerrados o en entornos abiertos de red. Ustedes saben que a veces hay redes privadas, yo puedo comercializar en una red privada o en una red interna, en una red cerrada o en una red abierta, ya sería internet, o una red mixta, que también yo puedo estar dentro de internet pero en una red cerrada. Entonces todo esto va a ser válido, pero eso ¿quién lo tiene que establecer? También la ley, porque puede ser que por política legislativa y legisladora no. Prefiero que esto no se incluya. Ahora estamos a la deriva.
Ahora serían los jueces los que tienen que interpretar esto, los árbitros, conforme a las reglas también del derecho internacional, a la costumbre internacional, a los usos y las prácticas, a los que las partes hayan incorporado dentro del contrato. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo en un nivel de incertidumbre, hay falta de seguridad, hay falta de certeza jurídica. Nosotros como consumidores, yo no soy empresaria, no soy ninguna empresa, no ejerzo ninguna actividad de carácter económico, pero entonces cuando voy a comprar algo necesito que esa compra electrónica esté sustentada por unos derechos, por unas obligaciones que se impongan a esa persona, a ese comerciante que a mí me esté vendiendo. Entonces esta ley también lo que viene a regular es la relación entre estas partes, tanto las negociaciones que se realicen entre empresarios como las negociaciones que se realicen entre empresarios y consumidores. Y aunque ustedes me digan, bueno, mira, es que las relaciones entre empresarios se rigen por la libre voluntad de las partes, hay libertad de pacto, pero siempre hay temas específicos que deben regularse. ¿Por qué? Por la novedad del medio. Entonces, por la novedad del medio, hablemos de un medio electrónico. ¿Sí? El comercio electrónico deja de ser nacional. Sí. ¿Verdad? Y entonces aquí, como una ley nacional va a conciliar el derecho internacional que supone una transacción de comercio electrónico. Bueno, eso es lo que trata de hacer la ley, precisamente especificar. Ahora les voy a decir lo que es establecimiento, lo que es un prestador de servicios establecidos, para ver cuándo le sería aplicable la ley, ¿verdad? Faltan convenciones internacionales. Hay una ya de la UNCITRAL, que es del año 2006, que es la Convención de las Naciones Unidas para regular las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional. En el año 2013-2014 ya entró en vigencia por unos pocos estados. Viene a regular esto a nivel internacional. ¿Y qué es lo que pasa? Usted ha visto que a veces es muy difícil ponerse de acuerdo entre los estados para suscribir una convención. Incluso en derecho uniforme está la Convención de Viena en 1980, que es de compraventa internacional de mercancías, que es con la que se regula el comercio internacional, la compraventa, ¿verdad?, este tipo de cuestiones de bienes a nivel internacional, y lo usan las 4/5 partes del mundo, y Costa Rica no lo tiene ratificado. Hasta Japón lo ratificó, teniendo un sistema normativo tan distinto al de nosotros. ¿Por qué? Porque la necesidad se va dando de esta manera. Entonces, como nosotros, por la experiencia ahora que tengo, nos cuesta, o no sé si ha habido falta de voluntad política, no sé qué ha pasado aquí, que no nos hemos adscrito a estos sistemas internacionales. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Uniformar el derecho, ¿verdad?, a través de este derecho uniforme. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando con el resto de los países en un lenguaje común, con una técnica jurídica acertada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted se va a la ley de firma digital, la ley de firma digital habla de la firma digital, está regulando una tecnología específica. Entonces, por ahí ya vamos mal, que eso es contrario a lo que pasa en otros países. ¿Sí? Que a nivel internacional, en el comercio electrónico no hay un derecho internacional. Hay un derecho uniforme. En la OMC no se ha podido, digamos, crear una normativa del comercio electrónico. Entonces, la pregunta era, si hacemos una ley nacional, ¿verdad?, en el terreno internacional no tendría ningún respaldo. Sí tendría respaldo. Tendría respaldo. La Convención de Mercancías de la ONU, ¿verdad?, pero nada más la Convención de Mercancías no aplica servicios. Bueno, sí, esta ley de comercio electrónico es para prestación de bienes, prestación de servicios. Pero entonces a eso me refiero. Ya que cuesta tanto coordinar este tipo de normas, lo más fácil que podemos hacer en este momento, ya que no tenemos un proceso de integración, no que esté muy cercano, un proceso de integración, por ejemplo, con Centroamérica o con Latinoamérica, en esta materia, para todos tener un derecho común, ¿verdad?, como si ya existe en la Unión Europea, lo que podemos hacer, yo creo que lo más inteligente es introducir este tipo de normativa que va a hablar un lenguaje común con el resto de los países desarrollados, incluso en vías de desarrollo, porque ya Honduras tiene una ley de comercio electrónico que recién aprobó. A mí me decían, bueno, yo iba a hablar a la Asamblea Legislativa, me han llamado a la Comisión de Asuntos Económicos, que es donde actualmente se conoce este proyecto de ley,
me decían, Vilma, pero ¿qué hacemos nosotros con una ley de comercio electrónico si solo nosotros la vamos a tener? La verdad es que solo va a aplicar para nosotros porque los otros países no tienen este tipo de regulación. Tenemos otros países en nuestro entorno, porque ya a nivel mundial se da, ¿verdad? Los países desarrollados. Y si nosotros queremos ingresar a ese mercado internacional de una manera, no con los pies hinchados, de que, bueno, Costa Rica, el sistema judicial dura un montón de años, ¿verdad?, en resolver los conflictos. No tiene ley, bueno, por dicha ya tenemos la ley de protección de datos que algo hacen, que ha sido muy criticada. Entonces, ¿qué hacemos? Dictar este tipo de normativas. Sí. Se habla mucho del caso de la Unión Europea, pero todo esto nace con la Unión Europea. La mayoría del avance tecnológico nace en Estados Unidos. Desconocimiento mío, pero ¿cómo se regula en Estados Unidos? Hay una regulación, hay ley, ¿sí? Está tan fuertemente regulado como está proponiendo, digamos, la ley en la Unión Europea. Vea, bueno, en Estados Unidos usted sabe que es como no, es un derecho diferente, se va regulando, pues la jurisprudencia es la que va haciendo más o menos la codificación, lo que va dando esto, pero ellos tienen muchas que les dicen, que son las leyes que ellos tienen. Desde los años 90, finales de los años 90, va surgiendo, son leyes federales, van surgiendo las primeras normativas de este sentido, que recogen el derecho uniforme. Ahí se habla que es un contrato electrónico, que van recogiendo esto. Ahorita no recuerdo el nombre, pero ellos sí lo tienen. Y ya cada estado también va regulando por separado este tipo de disciplina, aunque ellos se basen tanto en la costumbre, ¿verdad?, porque es un sistema diferente al nuestro. Sin embargo, todo se habla un lenguaje común. Es que si usted los ve, al final hablamos de un lenguaje común. Yo recuerdo una cita de Bill Clinton, donde decía sobre el comercio electrónico, no tocarlo, no regularlo. ¿Hace cuántos años? Bill Clinton, cuando era presidente del banco ya. Pudo haber cambiado, pero y es lo que ahora en Estados Unidos está tan fuerte el asunto, hay que regularlo por ley. No me parece, no estoy seguro que sea tan fuertemente regulado. Sí está regulado, ellos tienen sus leyes y cada estado tiene también su propia normativa interna, pero sí hay una ley federal, una ley general para todos que va a regular el comercio electrónico. Esas leyes te obligan a decir que sí, acepto cosas que no lees, ¿no? Bueno, no, ya son las condiciones generales. Nadie las lee, ¿no? ¿De dónde salió ese? ¿Eso de dónde puede haber salido? 50 páginas de ley para que Eso solo puede haber salido de una asamblea legislativa, ¿de dónde más? O sea, eso no es cuerdo. Pero sí, están obligados a hacerlo. Vilma, o sea, todo esto, aquí en Costa Rica yo sé que es difícil creerlo, pero hay un montón de gente que está en contra de la globalización. Y entonces esto suena como un apoyo a la globalización. Claro. Entonces ese es el enemigo que usted va a enfrentar en la asamblea. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué surge el derecho uniforme? Porque surge la globalización, surge la convergencia de los servicios de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque ahora usted a través de una computadora, de tele, oye radio, hace todo. Todo converge en un solo medio, en un solo sistema. Entonces, y entra la globalización. Desaparecen las fronteras de los estados. Entonces, nosotros ahora estamos desprotegidos. Bueno, me ha tocado ir a hablar a la Comisión Nacional del Consumidor, ellos a veces organizan seminarios y siempre se quedan que no tenemos una regulación específica para solventar, por ejemplo, algún tipo de responsabilidad en que haya incurrido algún prestador de servicios. Por prestador de servicios, ¿qué es lo que se entiende? Es la persona, es el empresario que presta un servicio de la sociedad de la información. ¿Qué es un servicio de la sociedad de la información? El que tiene todas estas características. Puede ser desde una publicidad por internet, puede ser cuando ustedes bajan información en línea, Google, todos estos sistemas son servicios de la sociedad de la información. Puede ser, bueno, la publicidad por medios electrónicos, todo lo que ustedes ven ahí. Están surgiendo más y más, cada vez vemos más aplicaciones en Apple, vemos que van surgiendo nuevos, más novedosos, más sofisticados, más complejos servicios de la sociedad de la información. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es una guía para saber cuando estamos hablando de un servicio de la sociedad de la información y cuando no. Por ejemplo, usted es una persona normal y... Yo no. Bueno, yo creo que no.
digo que no son empresarios, no ejercen una actividad comercial, entonces se meten en estos sistemas de venta, ¿verdad? Y voy a vender una bicicleta y se la venden a otra persona. Usted no ejerce una actividad comercial, en principio no le cabría este tipo de normativas. Sin embargo, estas normativas son tan amplias, sus principios son tan amplios, que no van a servir solo para contratación electrónica, que uno a veces se encasilla mucho en esto, sino que se habla también de otro principio, que es el principio de la vis expansiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el comercio electrónico, todos los principios, las bases, las máximas de los cuales parte, se van a aplicar en nuestra vida cotidiana para todo, en derecho público. Estamos viendo ya las contrataciones, bueno, todo el pleito que hay con Merlin, con Carrer, todo eso es comercio electrónico. Todas estas máximas, todos estos principios van a venir a completar también la legislación en la parte pública. Derechos fundamentales que tenemos: protección de datos de carácter personal, prerrogativas de segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Creo que yo había quedado en la cuarta generación, bueno, pero van surgiendo generaciones, reformando los derechos constitucionales, que tenemos el derecho a la intimidad, que teníamos puro y simple en la Constitución política, entonces ya se habla de protección de datos, autodeterminación informativa, todo esto en la parte electrónica, privacidad de las comunicaciones electrónicas, seguridad de las comunicaciones electrónicas. Es que hay una pregunta, ¿Sí? dice. Te estamos oyendo bien. Ahí. Sí, te oímos bien. Sí, soy. Es de don Malvin Mejía. Dice, retomando la pregunta de don Roberto, ¿existe a nivel internacional alguna iniciativa sobre responsabilidad legal, civil, sobre sistemas expertos complejos, autónomos y semiautónomos? Ejemplos: el auto de Google que se conduce solo, Watson en diagnósticos médicos, y un ejemplo aún más extraño, el dinosaurio juguete que interactúa con los niños y está conectado a un motor de inteligencia artificial basado en Watson. Bueno, no creo que haya alguna iniciativa internacional, no la he escuchado en esta materia. Sé que en países como Suecia ya está funcionando este tipo de vehículos inteligentes que se manejan solos. Si están funcionando es porque tienen su propia regulación o porque tienen algún estándar, alguna directriz, si no es por ley, tal vez por reglamento o alguna orden emitida por esos países regulando este tipo de materia. Ahorita no conozco que exista algo de esto, pero como les digo, si hay normativas de comercio electrónico, no sé a nivel de Estado, no sé si ya habrán entrado en vigencia, pero sé que ya han hecho los proyectos de ley que incluso incluyen a la robótica. ¿Por qué? Porque esto ya está. Y a mí siempre me dicen, el comercio electrónico es el futuro. Yo les digo, no, que no es el futuro, casi que es el pasado. Y lo que tenemos que hacer nosotros es tratar como de actualizarnos, de modernizarnos, de actualizar nuestro pensamiento, nuestra forma de comportarnos, porque otro de los principios de que se habla es de la buena fe. ¿Y eso qué es? Que la buena fe tiene que ser más extensiva. Porque yo tengo una desconfianza al momento en que me meto a negociar por internet, que como no hay leyes ni hay nada, entonces, no sé, me van a estafar. Entonces espero que hay mecanismos, está la educación. Usted como un consumidor informado, un consumidor que sepa cómo interactuar. Por ejemplo, ustedes se meten en una página y ustedes revisan, bueno, esto tiene sistemas de confianza, está adscrito a códigos de conducta, está adscrito a tal cuestión, hay comentarios positivos, me van a cumplir mi contrato. Por lo general existe un código de conducta, unas condiciones generales de la contratación que yo voy a suscribir, debería leerlas, bueno, yo a veces no lo hago tampoco. Pero sí, sin embargo, son sistemas que también uno tiene que protegerse. Porque algo que hablábamos, bueno, en un seminario al que asistí, que ahí fue donde conocí a don Ignacio, que el mismo consumidor, la misma persona, es la que revela sus datos. ¿Por qué? Porque Facebook no va a subir la foto solo, yo la subo. Él no me roba, no sé si la robaron, si la tomará en mi teléfono, la verdad es que no sé, pero si estoy triste, Facebook no sabe que yo estoy triste si yo no le digo que estoy triste. Entonces, también como persona, ahora yo tengo que saber hasta dónde llegar. No solo es que la ley me va a proteger, no solo es que los códigos de conducta, no solo es que la autorregulación, no solo es que el papá Estado, sino que también nosotros debemos cuidar. Hermano, una pregunta. Pero digamos, no corremos el peligro de que
cada país haciendo su legislación y haciendo sus interpretaciones. Entonces hay guías jurídicas que también las hace la UNCITRAL. Ahí hay mecanismos donde van interpretando y van diciendo, bueno, si usted quiere dictar una ley de comercio electrónico, tiene que adscribirse esto, y ellos le explican, dan lineamientos. ¿Por qué? Porque la idea es que ese derecho, aparte de que es uniforme en el papel, también sea uniforme al interpretarse. Por eso es que la verdad es que es una lucha que he tomado puestas y que a mí me gusta mucho y que la seguiré haciendo, por introducir en nuestro país el derecho uniforme. ¿Por qué? Porque, como le digo, el derecho al comercio electrónico es derecho uniforme. El derecho uniforme viene de la globalización. Uno a veces habla de lex mercatoria, pero eso ya es un concepto superado. También uno habla de derecho del comercio internacional, pero una nomenclatura más adecuada para eso es el derecho uniforme del comercio internacional. Y eso es a lo que tenemos que llegar, y eso es lo que he tratado de hacer con esta ley. Otra de las preguntas que me plantean. Perdón, Vilma. Sí. Sí, yo creo que eso del derecho uniforme le cuesta mucho, nos cuesta mucho entenderlo, ¿verdad? Pero esa es la clave. Yo lo entiendo como un pedazo de código que no puedes mover, le puedes agregar, le puedes poner bells and whistles, ¿verdad? Pero no puedes cambiar el core, ¿verdad? Los principios. Y son principios tan claros. Y en derecho eso es muy difícil, en derecho no hay nada claro, no es claro. No, esos principios sí. Esos principios son muy claros. Y vea lo importante del derecho uniforme, que un principio se subestimó. Porque llega la Unión Europea y también se ponen a crear y dicen, no, esto yo lo voy a regular de esta manera. Bueno, resulta que ahora la propuesta de ley en España del Código Mercantil introduce expresamente los principios del comercio electrónico, introduce expresamente lo que es la ley modelo de comercio electrónico, más sofisticado, más depurado, ¿verdad?, por los años, pero son los mismos principios que se han mantenido en Colombia por 20 años. Vea qué importante, no han cambiado. Vea la buena estructuración, la buena formulación. Por eso es que a mí me encanta esto, porque esta materia cambia todos los días. ¿Y cómo es posible que un principio, que un elemento objetivo o subjetivo se mantenga por tantos años? Eso a mí lo que me dice es la calidad, la utilidad que tiene. Yo tenía una pregunta, Irma, con respecto a la firma digital. Sí. Que decías vos que se refiere a una sola tecnología. O sea, ya hay una tecnología nueva, ya tenemos aquí una tecnología nueva. No sé si todos sabían, pero me contaron, ¿verdad?, que en el Tribunal Supremo tienen un sistema que usted se conecta y le manda la huella digital y el número de cédula y le contesta sí o no. O sea, eso es mejor que la firma digital. O sea, eso es prueba de que sos quien decís ser. Pero como no existe una ley, habría que hacer otra ley. No. Ve, la firma, hablemos de firma electrónica. Firma electrónica es el concepto básico. Entonces, ¿qué es la firma electrónica? Que es un mecanismo que sirve para que se sepa que un mensaje de datos, una comunicación electrónica, fue realizada por una determinada persona. Individualiza, identifica. Entonces, a partir de esto, surgen varias firmas electrónicas. Hay firmas electrónicas sencillas, mando un correo y pongo Vilma. ¿Ya? Me está identificando. Esa es una sencilla. Hay firmas electrónicas avanzadas, que una de las firmas electrónicas avanzadas es la firma digital. Aquí es que se la trata como muy general, como que no se aterrizó bien. Es porque el proyecto de ley de firma digital era mejor que lo que ya fue la ley en sí. Pero entonces, la firma electrónica avanzada tiene 3 características. Tiene que dar la identificación de la persona, tiene que ser íntegra, o sea que el mensaje usted me lo envíe y le llegue a usted íntegro, y que si alguien invadió ese mensaje o de alguna manera lo alteró, a usted le va a decir el mensaje, no le abre, le da un error. Entonces esa es la integridad. Cumple 3 características específicas para hacer una firma electrónica avanzada. Ahí puede caber la biométrica, la identificación está por medio de los ojos, por huella digital. Son tecnologías seguras, no solamente la doble clave, que pueden haber varias, mientras cumpla las 3 características de seguridad y de protección. Pero eso no está regulado ahora, ¿verdad? No, pero se saca, vea. La verdad es que uno lo que tiene que hacer es interpretaciones. A mí me hace mucha gracia porque ahí uno lo saca, está en el principio, ahí se saca. A mí me hace mucha gracia, y cuando hice mi tesis,
yo vine aquí a Costa Rica y dije, no, si ya tenemos una ley de comercio electrónico, que nosotros en Costa Rica somos lo máximo, pues me encuentro que no hay nada, ¿verdad? Entonces me pongo a buscar en cosas viejas y para hablar del documento electrónico y de la firma electrónica, y me encuentro un dictamen de la Procuraduría General de la República del 98. Y a mí me da mucho respeto a la Procuraduría, me parece que trabajan bien. Resulta que les dicen, bueno, dígame una cosa, el documento electrónico es válido y la firma electrónica es válida. Entonces viene y dice la Procuraduría y cita un montón de libros, un montón de cosas. Y dice, no, el documento electrónico sí es válido, ¿por qué? Porque nosotros tenemos Código Procesal Civil, habla al hablar de elementos probatorios, habla de los documentos, habla de documentos representativos, imágenes, todo eso. Entonces ahí sí lo. Entonces el documento electrónico sí va a ser válido. Ah, pero la firma electrónica no, porque no tenemos una ley. Resulta que el Código de Comercio, que es de 1967-64, es que siempre se me olvida, dice que la firma no es válida la sellada por medios mecánicos. Entonces la firma electrónica sí no es válida. Si usted se va al Código de Comercio, hace una interpretación más extensiva, en aquel momento, ¿verdad?, donde no hay ningún tipo de normalización de este tipo, y le va a decir el Código de Comercio que en la contratación entre ausentes va a ser necesaria la firma manuscrita, pero también se puede desprender que ese documento ha sido generado por otros medios que identifiquen a la persona. Yo ahí lo veo clarísimo que una firma electrónica es válida. Y viene la Procuraduría y dice que no, y cita un montón de cosas. Para mí sí es válida. ¿Qué es lo que pasa? Que ante este sistema, ante este desconocimiento, que no es un derecho fácil, que te cambia el paradigma milenario de la escritura en papel, papiro, piedra, toda esta cuestión, entonces presentan cosas nuevas que si uno no las sabe abordar, va a hacer interpretaciones restrictivas, va a hacer interpretaciones equivocadas y va a hacer interpretaciones que en lugar de adelantarnos nos hacen retroceder. Hay otra pregunta también de don Marvin. Dice, si hoy el comercio electrónico básicamente a nivel nacional termina por hoy siendo definido por los jueces, ¿hay alguna propuesta legal que incluya alguna provisión para mejorar el entrenamiento básico y en normativas y en lineamientos globales de los jueces? Es que se supone que los jueces conocen el derecho y ahora no ya es un principio. Pero resulta que somos humanos, ¿verdad? Es imposible. A veces los jueces conocen tantas materias que no saben. Y por eso yo creo que un entrenamiento en este tipo de disciplinas es muy importante. En algunas universidades, he impartido cursos, en algunas universidades se han hecho congresos para tratar de introducir esto, pero como todo, ¿verdad? Son derechos que si la persona no es autodidacta, tal vez no lo estudia por él mismo, no lo lee, pues hay que explicarlo. Entonces sería importante, pero es que los jueces van a conocer todo, es que al final va a ser muy, muy difícil, y no solamente este tipo de materias van a entrar al conocimiento jurisdiccional, sino que puede ser cualquier tipo de materia. Yo creo que ahorita nos presionamos mejor a ver que todo salga y seguir haciendo ese tipo de iniciativas. Otra de las preguntas que nos planteaban son las limitaciones del Código de Comercio y otras leyes mercantiles en relación con el comercio electrónico, y es lo que les contaba ahora. ¿Cómo es posible que tengamos un Código Civil de 1880 y también se me olvida siempre, 87-88? Tiene 130 años, una cosa así. Como el mercado central. Ajá, entonces, donde la contratación entre ausentes va a ser el telégrafo, el facsímil y el Código Mercantil, copia del hondureño del 67-68. Entonces, ahora eso es lo que tenemos en contratación. Vienen y surgen leyes, la Ley General de Telecomunicaciones del 2008. A mí me gustó mucho esa ley porque recoge en cierta forma el principio de neutralidad tecnológica, habla de la equivalencia funcional, muy al estilo TICO, pero sí lo introduce, y su artículo 43 también habla de algo así como publicidad por internet, pero habla de venta directa de servicios para el envío de comunicaciones electrónicas tengan fines de venta directa, lo que podríamos llamar publicidad por internet. Una copia de la directiva 2002/50. Prácticamente ese artículo fue una copia. Bueno, lo tenemos, pero ¿qué? Vamos entrando. Está la ley de arbitraje internacional, que es copia de la ley modelo, también de la Central de Arbitraje Internacional, que es un mecanismo de derecho uniforme que ya nosotros tenemos aquí en Costa Rica,
donde se habla del mensaje de datos. Entonces ya tenemos en nuestra normalización el mensaje de datos y tenemos una definición copiada al pie de la letra de lo que es el derecho mismo. Por ahí vamos bien. Tenemos la ley general de aduanas, las reformas que se hicieron, creo que fue en el año 2004, donde también ahí introdujeron, incluso antes de la ley de firma digital, introdujeron las firmas electrónicas y le dieron validez a estos sistemas. Entonces ahí se fue completando un poquito el ordenamiento, también con normativas de los años 90 que hablaban de documentos, de ley orgánica del Poder Judicial. Venía un poquito pues asimilándose ya estas figuras, un poquito desarrollando esto, pero vean lo que pasó por ejemplo con este dictamen de la Procuraduría del 98. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de materia? La experiencia me indica que tienen que quedar por escrito, tienen que quedar estandarizadas en una normativa, sea cual sea su rango, reglamento, tienen que quedar en una ley y que nos defina, que nos diga hacia dónde debemos seguir, cuál va a ser el objeto de esta ley, qué va a ser un servicio de la sociedad de la información, qué va a ser un contrato electrónico, cuáles van a ser las obligaciones, los deberes, las prestaciones que deben brindar los prestadores de servicios, a qué me tengo que atener yo como destinatario en servicio de la sociedad de la información. Entonces, la normativa que tenemos ahora para mí no es suficiente. Tenemos la ley de protección al consumidor, los reglamentos que los cambian cada año, que bueno, van introduciendo un poquito también esto, pero todavía eso no es suficiente. Todavía no es suficiente. Las lagunas, los vacíos legales, los vicios que tenemos hasta ahora se pueden enmendar y esta es la solución que yo propongo a través de una ley marco en materia de comercio electrónico. Perdón. Sí. Mi ignorancia, ¿qué es la diferencia entre una ley y una ley marco? Es lo mismo, es una ley. Lo que pasa es que a mí me gusta decirle ley marco porque nos va a enmarcar este ámbito de desarrollo. Este tipo de normativas son leyes generales. ¿Por qué? Porque recogen los principios, recogen los elementos, van a venir a aclarar todo. Estas son leyes generales. Son leyes supletorias porque donde el ordenamiento jurídico no diga algo, va a venir a llenar esas lagunas. Y son leyes subsidiarias porque normalmente van a existir leyes especiales, de manera que si una ley especial me dice, bueno, este documento tiene que tener un tipo especial, no sé, de formalismo, y me lo dice una ley especial, va a estar por sobre la ley de comercio electrónico. O sea, no es que todos los documentos electrónicos van a ser válidos. ¿Por qué? Porque si una ley me dice, no, notariado, si usted quiere hacer una venta de casa, tiene que recurrir a un instrumento público. Entonces eso no va a ser válido, la venta de una propiedad a través de un medio electrónico. Entonces este tipo de normativas se tienen que entender y así tienen que entenderse. ¿Cuáles son los riesgos actuales que tenemos los negociantes, que tienen las personas? Pues que les decía, la inseguridad, no saber hacia dónde ir. Incluso si yo como prestador de servicios establecido aquí en Costa Rica quiero prestar un servicio en otro país, pero cumplo unos requisitos paupérrimos, hago unos deberes paupérrimos, no explico las cosas, no doy garantías, ¿quién va a comprar conmigo en otro país? Yo no compraría. ¿Sí? Bueno, un comentario y una pregunta. La primera es, me llama poderosamente la atención porque en este libro que sacaron ahora de Amazon, realmente Amazon tuvo que ser precursor en un montón de cosas porque no había nada establecido. No sé si alguien ha leído el libro. Vos leíste, ¿no? Bueno, ellos han sido precursores porque no había nada establecido. Lo que quiere decir que aunque tenían alguna ley, muchas cosas tuvieron que ir construyendo el camino porque tampoco tienen un marco referente. Y bueno, ya todos sabemos realmente el monstruo que es Amazon a nivel de comercio electrónico. Y ahí me surgen a mí un par de dudas. Uno, si yo compro en Amazon, ¿sobre cuál ley me rijo? ¿Sobre la que yo estoy comprando en Costa Rica? Y es completa ignorancia, ¿verdad? O sobre la ley del vendedor que me está vendiendo, que eso es lo primero, y eso me lleva a otro cuestionamiento. Si yo quiero crear mi página de internet para vender, porque aquí tenemos muchísimo talento, y he conversado con varias personas de que decían, pero ¿sobre qué me rijo? Entonces, si yo quiero crear mi página de internet para ya sea vender servicios o vender un bien, ¿cómo se dice?, material, digamos, un retailer,
y yo quiero crear un sitio donde esté digamos, todo Centroamérica y Suramérica, tengo que ir país por país a preguntar qué legislación tienen para certificar cada sitio de cada país, o lo creo con lo que la ley me dice a mí. Entonces yo digo, bueno, yo lo estoy vendiendo yo estoy abriendo mi sitio, si usted se conecta a El Salvador, yo te vendo pero con las condiciones de El Salvador, o yo estoy vendiendo con las condiciones de Costa Rica más las condiciones de El Salvador. No sé si me voy a explicar. Vea uno cómo empezar, obviamente siempre a buscar lo mejor para uno, el ordenamiento que más le beneficie, la legislación que más le beneficie, el foro que más le beneficie. Entonces, por ejemplo, cuando se contrata por Amazon, por eso vienen las condiciones generales de la contratación, en caso de surgir algún conflicto, ellos le van a decir ahí bajo qué sistema de adscripción se va a resolver la controversia. ¿Por qué? Porque es un contrato de eso, es una condición general de la contratación que yo como consumidor hago. Entonces ahí la legislación de Costa Rica entonces, el derecho del consumidor es un derecho imperativo. ¿Eso qué quiere decir? Son reglas imperativas. Entonces, a mí, mi derecho al consumo costarricense me va a decir, bueno, usted, consumidora, tiene derecho a esto, esto y esto. Entonces, esas reglas de derecho de consumo, si son más si la benefician más a usted que las condiciones generales de la contratación que le da la otra persona, que le da Amazon, que le da el otro prestador de servicios, como el derecho al consumo es un derecho imperativo, va a regir el derecho más beneficioso para usted. Y si el derecho más beneficioso es el derecho de su país, va a regir el derecho de su país. Otra de las características que incorpora esta normativa es que dice que en el caso de un consumidor, el derecho que se aplica es el derecho de la residencia del consumidor. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo compro algo y viene dañado, que me lo cambian la primera vez, que me lo cambian la segunda vez, porque el derecho del consumidor dice que usted deberían de cambiárselo más de 3 veces y no tienen que devolverle un artículo nuevo. Entonces, en el caso hipotético, yo compro un reloj, la primera vez viene malo, la segunda vez viene malo, la tercera vez viene malo, entonces yo tengo que ir a decirle a Amazon, completa ignorancia, entonces yo tengo que ir a decirle a Amazon de que la ley de mi país le obliga a darme otro más. ¿Sí? Y si la ley de su país le obliga, y si él no responde, hay que irse a los medios. Entonces ya aquí es donde entra el derecho internacional privado. Usted tiene que ver qué normativa le va, es que es complicado, ¿verdad? Qué normativa le va a dar, cuál derecho se va a aplicar, en qué foro se va a resolver. Y por lo general este tipo de potencias, ¿verdad?, siempre van a buscar el derecho que más les va a beneficiar. Entonces por eso nosotros, con una ley de este tipo, vamos a tener garantías, alguna garantía. Y eso me lleva tal vez a otro punto, porque si usted es por ejemplo, usted es Amazon, realmente usted lo que le interesa es no perder el cliente, claro. Entonces usted va a pasar inclusive hasta por encima de la ley y decir, mira, te lo doy nuevamente porque a mí realmente el tema de la ley pasa en segundo plano porque es más importante no perder el cliente. Una de las cosas que se hablaban es que este proyecto de ley también incorpora sanciones económicas. Para mí deberían ser muy altas, ¿verdad?, ante el incumplimiento en este tipo de medios. Bueno, relativamente altas, aquí ya sabemos que siempre todo lo bajo tiene que ser proporcional, que eso lo dijo yo trabajo la sala constitucional. Bueno, sin embargo, este tipo de sanciones también vienen aparejadas ¿con qué? Con el prestigio de la empresa, porque si una empresa cada rato la están demandando, o salen los periódicos, o salen los medios, también la fidelidad de los clientes o de los consumidores potenciales se va a ver afectada. Entonces las empresas también se van a afectar. Aparte del perjuicio económico que podrían tener en caso de ser sancionados por algún incumplimiento de este tipo de normativa, también va a tener esa otra, digamos, reprimenda de carácter social, de carácter ético. ¿Cuál era la segunda pregunta? No me acuerdo, pero era algo así como, bueno, por ejemplo, yo soy un abogado, un ejemplo hipotético. Soy un abogado y quiero poner mi sitio de internet para resolver problemas por internet. Bueno, que sí se tenía que adscribir a cada país. Por ejemplo, cada país tiene su normativa interna, ¿verdad?, en teoría. Es que ya crearon una ley de comercio electrónico y si no, las reglas que se rigen para el comercio tradicional. Entonces usted puede extender perfectamente el ámbito de servicios para los países que quiera. A veces hay algunas empresas que ponen esta publicidad o estas ofertas solo van a ser válidas para Costa Rica o para Centroamérica, más o menos uno de esos especifica.
¿verdad? Por eso les digo, lo importante, porque también podrían verse sancionados, bueno, uno nunca sabe, dependiendo de donde usted esté prestando el servicio, porque ahí es donde se va a perfeccionar el contrato, en principio, ¿verdad? En ese país, bueno, es que hay muchos factores de derecho internacional, es complejo, es algo complejo, ¿verdad? Pero si usted cumple ciertas prerrogativas mínimas, que son, por ejemplo, las que se establecen en esta ley, porque recoge las últimas tendencias del mercado internacional y de la práctica internacional y de la costumbre en esta materia, usted no debería tener problemas. Y eso me lleva tal vez a otro cuestionamiento. ¿Qué pasa? Porque, vamos a ver, si se crea una ley y es maravillosa, debería existir un ente que esté constantemente revisando, porque si el marco global está cambiando, la ley debe estar cambiando, porque también ahí nos lleva a perder competitividad. Si tenemos una ley que me exige tener A, B y C, pero ese A, B y C resulta que es un costo operativo altísimo para poder salir a internet y realmente eso no me va a dar un retorno de inversión, hasta cierto punto también eso debería considerarse. Lo que pasa es que las leyes no se meten en eso. La ley se le va a decir, bueno, usted como prestador tiene que decir cómo tiene que hacer el contrato, en caso de incumplimiento qué es lo que tiene que hacer la persona, venir por ejemplo en español o en la lengua en que se hable en el país, ciertos requerimientos que no le van a generar nada, simplemente le van a dar seguridad al cliente, le van a dar a usted también representación como empresa, le van a dar pues un marco mejor de presentación hacia las otras personas. Entonces por ahí no habría problema, ¿verdad? En mi criterio. Una pregunta, tal vez con el ejemplo que ponía la compañera. Yo compré una cafetera en Amazon, ahora es un florero, porque lo que implica devolverla es terrible. O sea, paga impuestos de importación, luego hay que pagar impuestos de exportación, hay que pagar impuestos de importación otra vez, todos los gastos de envío, y además Amazon dijo que no se hacían responsables de nada. Entonces terminó siendo un florero muy bonito. Y creo que a veces hablar del tema, no soy abogado ni tampoco soy informático, entonces soy un consumidor puro. Entonces es difícil porque nada nos protege en realidad. Nada nos protege. Estamos a la buena de Dios. Y tal vez un tema que hemos conversado y versa sobre lo que usted plantea en su proyecto de ley también, yo lo veo más arriba, o sea, qué es lo que el Estado realmente está promoviendo dentro de un contexto de gobernanza. Si hablamos de firmas, hablamos de gobierno digital, compras electrónicas que decía usted, y o sea, estamos en un limbo terrible donde son ocurrencias, como decía Peter Drucker y como la parodia, es una administración por ocurrencias, en realidad, no por objetivos. Entonces creo que hemos hecho muchos, y comercio electrónico, usted lo dijo, no es el futuro, ya viene muchísimos años atrás, y tratadistas, y en Costa Rica todo el mundo. Entonces ahora todo el pleito con comprar red, Merlin, para nadie es un secreto, son conflictos, son intereses totalmente empresariales y personales. Políticos totalmente. Yo soy el proveedor de este, yo le doy soporte a este, yo voto por este, y el país sigue gastando miles de millones de colones desperdiciando, y después vamos a tener que pagar más impuestos para cubrir todo ese desperdicio. Entonces es curioso y sí, estamos desprotegidos. Yo creo que he tenido mala suerte en el comercio comprando cosas. A veces uno no se fija en las opiniones de la gente. Entonces a veces este producto no sirve para nada y uno lo compra, efectivamente no servía para nada. Una oportunidad compré otro artículo y decía, no me fijé, decía cuidado, las tallas son erróneas. No me fijé, efectivamente, si decía 8 venía un 14 y era un zapato así, ¿verdad? Entonces es algo increíble. Eso pasa, pero hay mecanismos para paliar eso, que uno tiene que conocerlos, tiene que saberlos. Lo que pasa es que ahora a nosotros nadie nos protege, ni la ley ni nadie. Y no es que estemos mal, yo creo que estamos mejor que en otros países, pero podríamos estar mejor, podríamos estar a la vanguardia en este tipo de sistemas. Y por eso es que a mí me dolió mucho que Honduras nos ganara,
porque yo tenía la fe que fuéramos el primer país de la región en tener una normativa de este tipo. Y no solamente ellos hicieron la ley, sino que le hicieron, no pude encontrar el texto, traté de bajarlo por internet pero no lo pude encontrar, pero según comentarios que he leído, lo hicieron casi que copiado de la ley modelo longitudinal de comercio electrónico. Entonces, que si uno no sabe cómo hacerlo, es mejor copiarlo. Es mejor, vaya a lo seguro, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, que se está haciendo largo, yo tenía que cumplir un tiempo, pero me faltan cositas, yo no sé si sigo. Aquí hay otra pregunta, pero nada más un comentario. La próxima vez compro la cafetera de importadora Monte. Y yo le regalo un buen café de Monteverde. Perdón. Ahora somos los protegidos, ¿verdad?, en comercio electrónico. Mi pregunta es, con el nuevo proyecto, o sea, ¿qué tipo de sanciones vienen? Porque nosotros, digamos, como consumidor, a la fecha, no tenemos ninguna protección. Entonces, ¿qué tipo de sanciones? Si es una ley demasiado efectiva o es muy light, ¿cómo es la sanción? Es una ley marco que viene a dar los derechos y viene a dar las obligaciones de las partes. Por ejemplo, les voy a leer el artículo primero, y muchas gracias porque a veces quería llegar a hablarles un poquitito ya de la ley, no de lo macro. El artículo primero dice objeto y ámbito de aplicación. El objeto de la ley es la regulación de los servicios de la sociedad de la información, en lo que concierne a las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de aquellos servicios, el régimen jurídico de las ofertas electrónicas de contrato, de las invitaciones electrónicas a ofertar, de las comunicaciones comerciales electrónicas, es decir, publicidad por internet, de los contratos electrónicos, de los códigos de conducta y de los medios electrónicos de resolución de conflictos. Entonces, partiendo de este parámetro, sobre esto es la ley. Tienen las definiciones, lo que es comunicación electrónica, lo que es iniciador, destinatario, más o menos el preámbulo que les hice. Hay diferencia entre lo que es destinatario de una comunicación electrónica y destinatario de un servicio de la sociedad de la información, que eso en otras latitudes ha generado muchos problemas. Entonces aquí cubro esa falla que había. Hablo de lo que es documento electrónico, de lo que es firma electrónica, firmante, sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Todo sistema que sirva para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna manera comunicaciones electrónicas. Todo esto es derecho uniforme. Sistema automatizado de mensajes, el agente automático de que me hablaba don Ignacio. Programa informático o un medio electrónico o algún otro medio automatizado, vean aquí la neutralidad tecnológica, utilizado para iniciar una acción o para responder a operaciones o mensajes de datos que actúe total o parcialmente sin que una persona física haya de intervenir o revisar la actuación cada vez que se inicie una actuación o que el sistema genere una respuesta. Entonces serían válidas incluso los mensajes que se transmitan de un agente electrónico a otro agente electrónico. Entonces ni siquiera tiene que existir contacto humano. Establecimiento mercantil, venimos a establecer lo que es un establecimiento mercantil de un prestador de servicios de la sociedad de la información. ¿Qué es un servicio de la sociedad de la información? ¿Cuáles podrían ser eventualmente los servicios de la sociedad de la información? Y ya me acordé cuál era su pregunta. Uno en una ley de estas no puede decir, bueno, los servicios de la sociedad de la información son 1, 2 y 3. No, usted no puede establecer listados taxativos. Tiene que establecer listados abiertos, ejemplificativos. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé si mañana va a existir internet o va a existir otra cosa que va a ser más grande que internet. Ya estamos con la nube, pero puede ser que venga algo en globo y sea como la tercera generación de estos sistemas de información, porque internet es un sistema de información. Entonces hay que tener cuidado ahora en este tipo. Esas son como las recomendaciones que yo he ido dando a lo largo de mi experiencia. Por ejemplo, en el artículo 4 viene el reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas. Eso es lo que les decía al principio, equivalencia funcional. Yo no puedo discriminar una comunicación, un documento, por el solo hecho de encontrarse en formato electrónico, y no puedo decir que no es válido un documento que no tenga firma digital, porque va a ser válido. Ahora, los efectos jurídicos que vaya a desplegar, ya hay que ver, porque puede ser que sea falso, ya es otro tipo de cuestiones, pero tienen que ser válidos. Viene el artículo 5, atribución de las comunicaciones electrónicas, que era lo que les hablaba de cuando el iniciador envíe un mensaje, ya lo haga el intermediario. Todo esto que les estoy diciendo aquí es derecho uniforme. Tiempo y lugar de envío y recepción de las comunicaciones electrónicas. También todo esto viene del derecho uniforme.
Y en el capítulo segundo viene lo que son los prestadores de servicios establecidos en Costa Rica, vienen todas estas reglas cuando un prestador se considera que está establecido acá, incluso prestadores que sean de otros países, que tal vez tengan aquí una sociedad o tengan un establecimiento permanente que brinde servicios permanentes, van a entrar dentro del ámbito de aplicación de este tipo de normativas. Viene lo que es la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, que va a ser responsabilidad administrativa, puede ser responsabilidad civil o responsabilidad penal. Entonces aquí ya vienen las obligaciones, que era lo que usted me decía. Información general, por ejemplo, a mí una vez me pasó, estaba buscando algo mío en Google y me apareció no sé de dónde era, que era como un listado de abogados que se registraba en una base de datos y salía mi nombre y que yo era notaria y que no sé, pero no soy yo. Entonces traté de buscar a dónde estaba esa página, quién era, qué persona, dónde estaba inscrita, de dónde venía, dónde me podía comunicar, y no venía nada. Por ejemplo, usted es dueño de esa página, aquí tiene la sanción. ¿Por qué? Porque se le dan obligación, esa información general. Entonces, si usted incumple esa información general, vienen las sanciones, hay infracciones graves, infracciones leves, otras que son gravísimas, y le van a imponer el tipo de multa dependiendo del tipo de infracción que usted cometa, dependiendo de la obligación que usted vaya a infringir. Entonces ese es el nivel de protección que nos da. Viene... Entre todo esto, acaba de salir, bueno, no, ya se dio hace unos años, pero todavía más las cosas que tienen que ver con los pagos. ¿Ah, sí? Ya apareció ahora la famosa moneda electrónica, ¿Sí? Bitcoin, como una de ellas. ¿Cómo se maneja eso ahí? Bueno, aquí no hay nada. Ya en Europa ya están haciendo, ya hay, creo que existe a nivel derecho comunitario, regulación en ese sentido. Estaba haciendo una compilación de normas, no sé si en España, creo que en España, es que no la encontré, me parece que la había visto, ya lo están regulando. ¿Por qué? Porque antes era por banco, era una entidad central, digamos, la que emitía este tipo de monedas electrónicas, pero ahora ya desplegaron, como que privatizaron esto y lo extendieron a otro tipo de agentes como concesionarios, ¿verdad?, autorizados para desplegar este tipo de monedas. Pero ¿qué es lo importante de este tipo de moneda? Que tiene que regularse. ¿Por qué? Porque se está dando. Y ahora nosotros no sabemos ni cómo, ni a dónde, ni cuándo. Y el problema de este tipo de monedas es que es como el dinero, no tiene nombre. No se sabe quién lo emitió. Entonces, al discurrir por sistemas electrónicos es donde se puede prestar para, digamos, hacer algún pago de alguna actividad ilícita. Entonces, pero yo creo, por eso voy por pasos. Primero creo que debería establecerse esto y ya a partir de ahí que se empiece a generar, que se empiece a ver la importancia, el conocimiento de este tipo de disciplinas para ya entrar en temas más específicos como lo sería el dinero electrónico, que incluso se puede ir regulando a nivel de reglamentación, ¿verdad? Lo pueden ir regulando los bancos por el momento. Sí, hola. Tengo dos preguntas, digamos, un poco que requieren de su subjetividad. La primera es cómo ve usted el ambiente en Costa Rica a nivel legislativo para la aprobación de este proyecto de ley, dónde ve obstáculos visibles. Y la segunda pregunta es, viendo un poco las reacciones de las personas, que se supone que aquí somos gente que ya, digamos, está un poco pensando en estas cosas, viendo el nivel de complejidad, la cantidad de novedades que llegan cada rato, viendo la posición de Costa Rica, que es un país muy abierto, va a haber una multiplicación exponencial de situaciones no previstas, de problemas. La respuesta suya es sí, pero hay mecanismos, pero son mecanismos muy complicados. Entonces mi pregunta es, ¿significa eso que viene un negociazo para miles de abogados que se van a hacer expertos en eso? Y y toda esta velocidad de la innovación se puede ver frenada por estos mecanismos, o bien que hay que pensar que va a ser necesario en algún momento pensar en otra forma de resolver los litigios que sea más fluida, más rápida, más global, y no sé en qué podemos pensar ahí. Bueno, este proyecto de ley actualmente está, como les decía, en la Comisión de Asuntos Económicos. Fue publicada en la Gaceta, creo que fue el 18 de junio del 2014, donde decía que pasaba a la Comisión de Económicos, ya está en su comisión,
De la subcomisión ya hicieron las consultas de ley. Algunas instituciones ya las emitieron, otras todavía no. Entiendo que ellos tienen que hacer un dictamen de servicios técnicos. El dictamen está listo, falta la firma, o sea que no lo han todavía aprobado. Tuve que reunirme con los diputados de toda la Comisión de Económicos, diferentes fracciones, ¿verdad? Porque este es un tipo de normativa que es light, que no tiene ningún tipo de ideología política, que no va a beneficiar a un sector ni a otro, sino que lo que viene es a llenar una laguna. Entonces, digamos, en materia ideológica política no le vi ningún problema, porque todas las fracciones, ¿verdad?, desde los más conservadores hasta los más liberales, pues han estado de acuerdo con este tipo de normalización, pero esto está estancada y ahora se hizo la convocatoria a extraordinarias de diciembre a abril. Este proyecto no lo convocaron, cuando es un proyecto que yo creo que está listo y que es de los que no genera problemas, sino que más bien nos podría ayudar. Ahora, la segunda pregunta es que los abogados somos un mal necesario. Yo creo que siempre tenemos que existir y todas las personas tenemos que tener algo de abogados. Por eso yo le digo, usted como consumidor no es que yo lo voy a estar cuidando usted como su abogado, sino que usted tiene que tener también cuidado de cuando negocia, de qué datos da, de con quién negocia, tener esas fiabilidades, esa certeza, porque tampoco uno los puede andar cuidando. Ahora, me imagino, es como todas las materias, ¿verdad? Cuando surge, no sé, la contratación administrativa, entonces viene un montón de gente y se especializa en contratación administrativa. Es que eso siempre va a pasar. Yo creo que es una situación que va a desembocar y que ahorita no mucha gente se ha adscrito a este tipo de derechos ni nada, no les hacen caso. Me han dicho que no son de atención prioritaria para ciertos sectores, pero yo creo que cuando empiece a generar dinero, evidentemente pues muchos vivillos van a llegar ahí y van a decir que saben y tal vez no saben, o se van a especializar en esa materia. Por eso no importa, eso está bien. Estoy pensando, bueno, ahora hablaron de Amazon. Ajá. Pretender, digamos, pegarse a Amazon de frente parece muy atrevido. Y esto pensó también en, ahora se está hablando mucho de Amazon chino, Alibaba, que tiene una filosofía de origen muy diferente. Alibaba, al inicio, el fundador era un profesor de inglés en un pueblo en China, y él fundó Alibaba pensando en pequeños productores chinos que no tenían opciones para exportar sus productos. De ahí nació la plataforma. Entonces ahí, o sea, el respaldo legal que puede haber de derechos consumidores, nulo, y la gente se mete en eso porque hay precios interesantes, porque hay una oferta pero estamos entrando en un mundo, y entonces si contra Amazon es difícil, contra Alibaba o un productor chino que pasa a través de esta plataforma, ¿dónde estamos? Es decir, bueno, usted como consumidor se arriesga. Okay. Es que es como cuando yo compro ahí, no sé, como cuando compro en un lugar de extraño, de dudosa procedencia, y no sabe si la cuestión es robada. Es que son las mismas previsiones que hay que tener en ese sentido. No sé si le contesté. Únicamente para está diciendo el señor, no necesariamente hay que recurrir siempre a las leyes, para eso está el arbitraje y la conciliación. Pese a que usted tenga un problema a nivel de comercio electrónico, previo a llegar a aplicar una ley o una sanción, usted tiene la opción de la conciliación y el arbitraje, que perfectamente una conciliación lo puede hacer sin abogado. Entonces, digamos, o sea, como toda salida, por dicha, existen todos los tribunales de arbitraje y todo eso, entonces no necesariamente hay que llegar al A mí nadie me convence que los que venden antivirus no escriben virus, pero eso es otra cosa. ¿Puede ser? No, el consumidor, o sea, yo creo que ahora hay una variable nueva que no había antes, mucho antes de llegar a la conciliación y muchísimo antes de llegar a los pleitos con abogados, que es la reputación digital, ¿verdad? O sea, el que se porta mal en comercio electrónico se expone a que lo decapiten digitalmente, ¿verdad? Para eso están las redes sociales. La gente dice que no sirven para nada, pero por lo menos para eso sí sirven. Bueno, no sé si tienen alguna otra, creo que más o menos cubrí muy rápidamente, a ver, muy sumeramente todos los... Me hubiera gustado hablar más de la ley, pero
también cuestiones de tiempo no lo permiten. ¿Sí? Bueno, yo quería expresar una opinión sobre esto, y es que, como hemos visto acá, en los ejemplos que han dado los compañeros de conflictos con el comercio electrónico tiene una naturaleza global, ¿sí? Atañe directamente al derecho internacional, y entonces, por esa naturaleza, si los países emiten legislaciones propias, se van a crear conflictos de leyes en el espacio, y entonces el derecho internacional ha sido muy poco fértil para resolver ese tipo de cosas. Yo veo el comercio electrónico como una materia que necesita ser regulada de forma uniforme por la Organización Mundial de Comercio. Bueno, pues ojalá. ¿Verdad? Pero parece que la UNCITRAL también ya lo hizo. Porque, digamos, eso cuando la Organización Mundial de Comercio estableció el GATT o estableció el comercio, el Acuerdo General de Servicios, entonces acabó con una serie de conflictos de leyes en el espacio, y hace que si un país va a poner aranceles tenga que ajustarse a la OMC. Entonces yo diría que el comercio electrónico podría ser mejor regulado por un organismo global, porque la naturaleza de este comercio es global, y entonces ya no tendríamos nosotros desprotección con respecto a Amazon o todo, porque todos seguiríamos las mismas normas. Eso sería lo ideal, eso es la utopía. Lo que pasa es que, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, como les decía yo, el derecho uniforme es privado. Una de las características, aparte que es internacional, es que es de carácter privado. Entonces va a regular relaciones privadas entre personas, empresas, sujetos privados. Por ejemplo, ya los GATT, eso tiene que ver el típico derecho público, internacional público. Ahora, es uno de los mecanismos más importantes en esta materia. Aranceles, precios. El derecho uniforme no se mete en esa parte. Entonces, al ser esto de carácter público, al ser de atinencia de los estados, entonces yo creo que es más fácil, ¿verdad?, también que los estados lo incorporen. Cuando los estados les tocan la forma en que se va a perfeccionar su contrato, la forma en que sus obligaciones tienen que servirse por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, lo un poco más complicado. Se puede hacer, pero vea que la UNCITRAL es una organización muy fuerte, muy grande, que desde, no sé cuántos años tiene, tendrá 50 años o más de fundada, y todavía no lo ha logrado. Y ellos tienen una oficina que se encarga de revisar que los países como nosotros en vías de desarrollo también se vayan adscribiendo a este tipo de derecho uniforme. Ellos hacen seguimiento, no es que ellos no sepan qué está pasando en Costa Rica, ya ellos saben que en Costa Rica se conoce este proyecto de ley. Ellos fueron los que anunciaron que en Honduras se había implementado este tipo de normativa, ellos están detrás de eso. Pero igual, la ayuda, yo creo que la ayuda siempre, la cooperación internacional, Cámara de Comercio Internacional, OMC, OSD, todas estas, de verdad, unidas y juntas, la OEA, podemos lograr algo, ¿verdad? Yo creo que la unión hace la fuerza, y la integridad de la fuerza y la uniformidad en esos temas también van a hacer la fuerza. Entonces, pero por acá vamos, ¿verdad? Yo creo que este es un futuro, ojalá que no sea un futuro muy lejano. Una pregunta, ¿el proyecto de ley lo podemos compartir con los afiliados? Sí, claro. Sí, no hay problema con eso. No, ya eso es público. ¿Tienes una versión digital? Sí. Yo la tengo, bueno. Yo se la comparto a Eric para que nos ayude con eso. Más bien, si nos pueden colaborar, si pueden ayudar, tal vez, a veces mi ámbito de extensión es un poco limitado, ¿verdad? Como abogada, ustedes ya tienen que ver con otro tipo de empresas, tal vez a difundir un poco la voz, a replicar la importancia que tiene este tipo de materias, y bueno, espero que la próxima vez que me inviten ya hablemos de la ley. Bueno, tenemos que ir con nuestras pancartas digitales a hacer presión en la comisión, y ojalá podamos modernizar estas prácticas en Costa Rica, ¿verdad? Y darle fluidez a estas actividades. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A Vilma, de todos ustedes.